de la Universidad Panamericana y del IPADE. Qué alegría verte, es martes. Querido Joaquín, siempre un gusto estar aquí contigo nuevamente. No, hombre, es para todos nosotros, para todas las personas que están aquí. Sí. Qué gusto, la verdad, poder estar y bueno, pues compartir algunas ideas. Joaquín, yo te traigo una que me parece que en este tiempo, a nivel nacional, pero también en el mundo estamos viviendo, y es la crisis que estamos viviendo en las relaciones entre las personas. Cómo se han tensado las relaciones y lo que ha venido desapareciendo en el termómetro en el mundo es una vieja virtud que tiene ya muchos años en la historia de Occidente colocada, que es, Joaquín, la de la amabilidad. Ah, esa se perdió. La amabilidad, Joaquín. La amabilidad ha desaparecido. Totalmente. Y fíjate, Joaquín, que está claro en la historia que la amabilidad es signo de la civilización. O sea, que cada vez que entra en caída la amabilidad, cada vez que perdemos amabilidad, entramos en las épocas de decadencia social. Es como un termómetro, así como cuando nos ponen un termómetro y tenemos fiebre y eso implica que hay una infección en el organismo. Cuando falta la amabilidad, o dependiendo del nivel de amabilidad en una sociedad, entendemos qué tan decadente es esa sociedad. Y las sociedades decadentes, lo menciona mucho un columnista del New York Times, que escribió un libro al respecto, que se llama Ross Douthat. Lo que nos hacen es llegar a momentos en los cuales nos quedamos sin respuestas para el futuro. Fíjate nada más la importancia del tema. Cuando entramos en esos periodos, entramos en un periodo como en Barrena. Y fíjate, Joaquín, que yo quisiera rescatar un poco el tema de la palabra amabilidad, la profundidad que tiene, el poder profundo que tiene. Muchas personas confunden amabilidad a veces con debilidad de carácter, confunden amabilidad como si fuera una forma de no enfrentarte a las cosas. Nada más. O de sumisión. O de sumisión. La verdadera amabilidad, no hay nada que esté más alejado de ella. Fíjate que viendo el diccionario de la Real Academia, cuando veía el significado de la palabra amabilidad, me pareció, realmente me conmovió mucho. Amable, el primer significado que da el diccionario es digno de ser amado. Fíjate nada más a qué profundidad llega el tema. La persona amable es aquella que es digna de ser querida por los demás. Cuando no lo eres, pierdes esa dignidad. Y esto me parece, Joaquín, que le da un sentido de una fortaleza muy grande al término. Muy grande porque las personas, y hay que decirlo, en muchas ocasiones no se fijan en los esfuerzos que podemos hacer o no, por ellas inclusive, sino se fijan en el miligramo de amabilidad que pongamos en el trato con ellas. Es más importante para los demás hacer las cosas de alguna manera, o sea, más que hacerlas, cómo las hacemos con ellas, más que hacerlas en sí, cómo las hacemos, cómo las transmitimos. Decía Schopenhauer, la amabilidad es como una almohadilla que aunque no tenga nada por dentro, por lo menos amortigua los embates de la vida. Por eso, Joaquín, yo quisiera hoy dar unas reglas al auditorio que les van a ayudar mucho en la vida. Pero me voy a apuntar. Son reglas muy sencillas, estas primeras que te voy a dar, Joaquín. Las reglas del no debes y del debes. Son 3 reglas de lo que uno, si quiere tener una vida plena, no debería de hacer, aunque en la cultura actual parezcan un poco fuera de lugar. A ver. No debes, primero, hablar mal de nadie, en un mal sentido, ¿eh? Eso no significa que no podamos hacer una crítica de las acciones de las personas. Es muy importante para poder ser amables distinguir entre la acción, que si es condenable siempre será condenable, una mentira, un mal comportamiento, y la persona, que siempre es rescatable. Muchas veces las personas se comportan mal porque son naturalezas heridas y requieren que ser recogidas, y más en el tiempo actual. Entonces, no hablar mal de nadie. Hablar mal a nadie tampoco. O sea, portarnos dentro de las posibilidades sin que eso signifique perder firmeza en el trato, sin que eso signifique, como lo decías tú hace un rato, estar como dominados por otra persona. No. A las personas no
hay que hablarles mal y no portarnos mal con nadie. Esas 3 reglas de la vida, al primero, a la primera que hace bien, no es al otro, no es de quien hablo mal, no es a quien me porto mal, sino a mí mismo. Y las reglas del debes, ¿no? Por lo menos una vez al día ponernos como meta hablarle amablemente a alguien. Hoy me encontré con tal persona en la calle, en un elevador, ¿cómo le hablé a esa persona? Lo segundo, pensar algo amable de alguien al menos una vez al día, que nuestros pensamientos no sean negativos todo el tiempo, porque muchas veces con todas las cosas que vemos alrededor tan negativas, y tendríamos motivos para hacerlo, podemos pensar muy mal de los demás. Y si pensamos todo el día mal de los demás, nuestro cerebro se va esculpiendo en esa línea, no ponemos remedio. Y lo tercero, Joaquín, tener algún gesto amable con alguien, al menos alguna vez al día. Tener un detalle, llegar pues desde nuestra propia casa, llegar con un detalle para la esposa, con los hijos. Esos detalles, Joaquín, que son el verdadero perfume de la vida. Se dice, Joaquín, que hay 3 virtudes que nos convierten en personas alegres. La auténtica alegría, la auténtica felicidad. Y esas son la esperanza, la fortaleza y la amabilidad. Cuando falta alguna de estas, la verdad de las cosas es que no alcanzamos a tener una plena felicidad, no alcanzamos una plena alegría. Y un consejo que quizás vale la pena a las personas, porque a veces cuesta ser amable, uno tiene que ir a contrapelo, cuando uno va enojado por la vida, cuando va con muchos problemas por la vida, lo que menos piensa uno es ser amable. Yo creo que aquí hay que decirle a las personas que un secreto de la felicidad también es no tomarnos demasiado en serio a nosotros mismos. No tomarnos demasiado en serio, porque cuando nos tomamos demasiado en serio, de un problema hacemos una catedral, hacemos un monumento. Los problemas... Perdón, ¿qué es no tomarse en serio a uno mismo? Joaquín, que cuando una persona nos pueda llegar a lastimar, por ejemplo, si nosotros tenemos un ego muy elevado, si nos tomamos muy en serio, eso nos va a doler mucho. Y si eso nos duele mucho, si nos tomamos muy en serio, porque a mí me hirieron, porque yo tengo este agravio contra esta persona y yo no soy capaz de superar ese agravio, entonces no tengo posibilidad de volver a ser un puente de conexión ni con esa persona, punto número 1, pero ni conmigo mismo. Empiezo a romper los puentes con mi conexión interior. Los agravios nos acaban como seres humanos. Inclusive se dice que la amabilidad nos ayuda a remediar el mal porque es la afabilidad, la justicia. Es más, yo te diría, la amabilidad ayuda a restablecer el equilibrio entre el bien y el mal, inclusive dentro de nosotros. ¿Tanto así? A grado tal, Joaquín, porque cuando nosotros nos vencemos y tenemos una decisión y una conducta, a veces a contrapelo, de portarnos amable con aquella persona que quizás en ese momento no se está portando bien con nosotros, insisto, la amabilidad entendida en un sentido equilibrado, de fortaleza, no una amabilidad por miedo a la otra persona o por cualquier otra cosa, sino porque realmente lo estamos provocando nosotros. Entonces, eso restablece equilibrios y eso nos da mucha salud. Es más, yo te diría que está estudiado 5 beneficios muy importantes para la persona que da la amabilidad. El primero, Joaquín, es que nos hace más felices. Y aquí quisiera citarte algunos estudios. Hay uno de la Universidad de Texas que, examinando temas de salud mental, examinaron a 3.617 adultos mayores de 25 años. Aquellos que hacían actos voluntarios de amabilidad resultaron tener menos depresión a largo plazo. Fue un estudio que duró 90 días, que los que no lo tenían. Pero el efecto todavía se multiplicaba cuando eran adultos mayores de 65 años. Es un dato muy interesante. Un segundo dato de la amabilidad, Joaquín, que a veces no la tomamos en cuenta, pero la amabilidad es contagiosa. Una amabilidad insignificante con quien se portó mal en un momento determinado desarma a la otra persona. Leía una anécdota de una señora en Estados Unidos que se dedica a estos estudios y que ella lo contaba en propia persona. Iba en su coche manejando en Estados Unidos, se le cierra un coche, se le vuelve a cerrar, va muy enojado, se ve que va con prisa la otra persona y ella hace el experimento. Llega ella antes a una caseta de cobro en una autopista
y le paga la caseta al de atrás, al que le había venido poniendo las luces, insultándole, etcétera. Pasaron 5 minutos de haber pasado la caseta, se le empareja ese coche, abre el vidrio y le grita gracias. Fíjate el cambio de actitud que podemos conseguir con detalles que son verdaderamente insignificantes. Otra de las cosas, Joaquín, es que acumula para nuestra salud física. Está demostrado que ayuda, por ejemplo, mucho en el tema de las afecciones cardíacas. Las personas amables, por ejemplo, las que han sufrido un infarto, hay un estudio que hizo la Universidad de Connecticut, y que ya sufrieron ese infarto y entonces cambiaron de actitud. Hay personas que se enojan más por ese tema de salud, se ponen molestas, etcétera. Pues aquellas que empezaron a ser más amables, agradecidas por haber superado el infarto, sufrían en promedio un segundo infarto, un problema de salud, con 8 años de distancia de los que no lo eran. Muchas de las sustancias que son cardioprotectoras las genera nuestra mente a través de actos de amabilidad. Una cuarta, Joaquín, es que retarda el envejecimiento. Las personas amables suelen ser mucho más juveniles. Decía Michael Pritchard, no dejas de reír porque te haces viejo porque dejas de reír. Y esto, qué cierto es. Cuando una persona pierde esa amabilidad, su edad biológica empieza a desprenderse de su edad cronológica. Muchos tenemos una edad cronológica que es la misma. Tenemos 50 años, 40 años, etcétera. Pero la edad biológica puede ser o más juvenil de la que nosotros tenemos en años reales o de más ancianidad. Y eso depende en gran medida también de qué tan amables seamos, porque está demostrado que nuestra genética solamente influye entre el 20 o 30% de la longevidad. Lo demás tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con la conducta, tiene que ver con la amabilidad. Y lo quinto, Joaquín, es cómo mejoran nuestras relaciones con los demás. Fíjate que se hizo un estudio enorme a más de 10,000 jóvenes entre 20 y 25 años, preguntándoles qué esperarían ellos en una pareja. O sea, estaban buscando pareja y qué buscaban en la pareja. ¿Tú qué esperarías que dijeran? Bueno, pues que sea una persona muy agraciada físicamente, una persona que tenga muchos recursos económicos. Eso no fue la respuesta. La respuesta principal fue elijo la bondad. Lo que buscamos las personas en los demás es esa conexión personal. Y este estudio, que fue realmente impresionante, se está inclusive pensando volverlo a repetir porque el resultado fue increíble. Elijo la bondad. Lo entiendo hasta que lo acabas de mencionar. Hubieras podido decir la inteligencia, pero yo creo que hay uno que es fundamental, la risa, ¿no? Claro. Poderte reír. Eso es parte de la bondad, eso es parte de la amabilidad. La risa es una expresión que nos abre a los demás. Cuando tú te ríes con una persona, es porque a esa persona le tienes la confianza, porque te estás comunicando realmente con esa persona. Eso es parte de la bondad. Entonces, fíjate qué interesante, inclusive por negocio propio. Te repito los 5 beneficios. Por favor, repítelo, sí, porque... La amabilidad nos hace más felices. La amabilidad es contagiosa. Es saludable, tercer beneficio. Cuarto, retarda el envejecimiento. Y quinto, mejora nuestras relaciones. Es una gran medicina la amabilidad. Y además, si nosotros queremos en algún momento ayudar a que mejoren las condiciones de un país como el nuestro, de un mundo como el nuestro, tenemos que partir de la base que muchos de los puentes de comunicación están rotos actualmente entre las personas. Y que la única manera de volver a reconstruir puentes es cuando uno toma la iniciativa con un acto que desarma normalmente a las otras personas. No hay corazón, no hay persona, por más mala, por más dura que sea, que se resista a la amabilidad. La amabilidad, Joaquín, por eso, tiene un poder oculto que a veces no terminamos de ver. Un poder oculto que yo te diría que va más allá de lo que a veces pensamos como el concepto. No pensamos ser amables como una regla social, que ahora ya mucha gente no lo es, pero lo vemos como algo más. No, el tema va más allá. Está conectado con nuestro interior, está conectado con las relaciones con los demás, está conectado con el sentido de civilización en el que deberíamos de vivir. Joaquín. La amabilidad
Que se ha perdido, ¿eh? Se ha perdido. Y algo tan básico, muchas veces, Joaquín, en las cosas más simples, las cosas más conocidas, las cosas de toda la vida, están las grandes respuestas del futuro. A veces estas cosas las damos por hechas y por darlas por hechas ni siquiera las conocemos con profundidad. Esta es una de ellas, pero hay otras, como la felicidad, como la empatía, como muchas de las que hemos hablado aquí en el programa, que son cosas que se hablan desde Grecia, que se hablan desde que existe Occidente, que se han profundizado en determinados momentos de la historia, que son las que nos han descubierto al paso de los años nuestra verdadera naturaleza interior, nuestra antropología, pero que las olvidamos. O que desconocemos. O que desconocemos porque la cultura, Joaquín, las fue dejando a un lado. Y cuando nos damos cuenta de los enormes tesoros que ha perdido Occidente, yo te diría el lenguaje, la amabilidad, la manera en que las personas entienden el valor del otro, cuando todo eso desaparece, curiosamente llegamos a las épocas de decadencia. Sí, con mucho progreso tecnológico, por supuesto que lo hay, pero un estado mucho más primitivo, más vulgarizado de la cultura. Un estadio en el que vivieron antes de los romanos en muchas ocasiones, Joaquín. Por eso digo, no por eso, sino eso me hace recordar lo que dijo Einstein alguna vez. Dice, yo no sé cómo será la Tercera Guerra Mundial después de las bombas en Nagasaki y en Hiroshima en el 46. Yo no sé cómo será la Segunda Guerra Mundial, pero la tercera será pedradas. Sí, claro. Claro, Joaquín, de hecho, en este punto que estás comentando, es que es así. Si hoy vemos, y te pongo un ejemplo muy simple, gran parte de la comunicación, ¿cómo la hacemos hoy en los celulares? A través de emoticones. Sí, ya ni se escribe. Un emoticón es una emoción, no es una idea, no encierra una palabra, encierra una emoción. Y las emociones, claro que las tenemos los seres humanos, pero los seres humanos teníamos las emociones desde el Paleolítico. Las ideas vinieron después, las ideas generaron. O sea, primero fue la emoción y luego... Claro, ¿cómo se comunicaba? Las ideas. Claro, porque el lenguaje entre dos personas que no tenían, que apenas iban evolucionando, pues cómo se comunicaban dos primitivos que iban detrás de un mamut, pues no tenían una sintaxis, no tenían un lenguaje, se comunicaban a través de gestos, de palabras, lo que estamos haciendo actualmente. Eso no quiere decir que no lo hagamos. El problema es que ya no usamos ideas. Y las ideas son las que nos hacen ser personas, son las que nos hacen realmente encontrar nuestra plenitud como seres humanos. Sin ideas no estamos completos, Joaquín, somos seres de ideas. Si las abandonamos, dejamos de ser seres humanos. Es un privilegio. Eres un privilegio, me cae que eres un privilegio. No, con todo respeto, te lo digo, doctor, pero luego en un afán de ser exacto. Gracias, querido Joaquín. Es un privilegio tenerte aquí. Para mí, Joaquín. No, perdón, es para todos nosotros. Sabes que, Joaquín, para mí el privilegio es tan grande porque me permites tú, y lo veo, que a muchas personas que nos están viendo, que de eso se trata, poder darles, aunque sea algunas ideas que las puedan ayudar en su vida. Que mira, son ideas... Con una que agarremos cada martes, ¿no? Mira, si eso sirve para ser más felices y a las personas sacarlas de este momento tan complejo que está viviendo la humanidad, créeme que es lo mejor en lo que uno puede emplear su vida, en este tipo de cosas. Una misión. Muchas gracias. Así lo veo, Joaquín. Gracias, querido doctor. Gracias, querido Joaquín. Muchas gracias, que cuando digo gracias me quedo corto, ¿sí? Es un privilegio tenerte, gracias por todo lo que nos das. El doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Voy a unos anuncios y después...